A menudo nos cuentan la historia como si fuera una línea recta, ¿verdad? Siempre hacia adelante, hacia el progreso. Pero, ¿qué pasa cuando en nombre de ideas tan nobles como la razón o la libertad, lo que se impone es en realidad un modelo completamente ajeno? Un modelo que en el fondo lo que busca es aniquilar una identidad. Pues de eso va la cosa hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia de la República Helvética, que es ni más ni menos que el relato de un choque brutal entre dos formas de ver el mundo. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto con esta idea en mente. Esta frase va a ser nuestra brújula, ¿de acuerdo? Nos va a guiar para entender cómo un proyecto que parecía la cumbre de la modernidad y la razón, impuesto además por la mayor potencia militar de la época, acabó, estrellándose de bruces contra la realidad cultural de toda una nación. Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar un momento histórico que es absolutamente crucial. Y no como una simple crónica de fechas y batallas, sino como una lección profundísima de geopolítica y de historia de las ideas. Y por cierto, si estas claves que mueven el mundo son lo que de verdad interesa, no hay que olvidar darle a la campana, comentar y, por supuesto, sugerir temas para futuros análisis. A ver, antes siquiera de que un solo soldado francés pusiera un pie en la frontera, la batalla ya había empezado. No era una batalla de cañones, sino una batalla de ideas. Una colisión frontal entre dos maneras radicalmente opuestas de entender qué es la sociedad, qué es el poder y qué es la identidad. Es que la diferencia es abismal, fijaos bien. Por un lado, tenemos a la Suiza de la antigua Confederación. Imaginad un mosaico, ¿vale? Un puzzle de cantones soberanos, cada uno con lo suyo. Un orden que había crecido de forma natural, orgánica, a lo largo de los siglos, basado en sus propias tradiciones, en la autonomía de cada lugar. Y en la otra esquina del ring, la Francia revolucionaria. Una Francia, completamente embriagada con su idea universal, abstracta, la idea de un Estado-nación centralizado, racional, un modelo que ellos creían que era, la panacea exportable a todo el mundo. Esto no era una simple pelea de políticos, no, eran dos universos, dos mundos, que estaban en curso de colisión. Y claro, ese choque al final se materializó. La República Helvética no fue un desarrollo natural, para nada. Fue la aplicación práctica, casi un experimento de laboratorio, de ese modelo abstracto francés sobre la complejísima realidad suiza. Una utopía impuesta a punta de bayoneta, ni más ni menos. Observemos un momento la secuencia, que es muy reveladora. En abril de 1798, las tropas francesas entran en Suiza. Apenas unos días después, el 12 de abril, proclaman la República Helvética. Sobre el papel, hasta suena bien, suena modernización, se eliminan las fronteras entre cantones, se acaban los privilegios feudales, pero lo que se vendió como una liberación, en la práctica fue el desmantelamiento de una identidad. Fue borrar de un plumazo siglos de historia para imponer una estructura ajena diseñada desde despachos en París. La gran pregunta es, ¿era la ideología la única motivación? ¿O era quizá una cortina de humo muy conveniente? Y aquí, justo aquí, es donde la tesis del analista Marcelo Gullo se vuelve absolutamente indispensable para entender la verdadera partida de ajedrez que se estaba jugando. Según Gullo, y esto es clave, las grandes potencias a menudo visten sus ambiciones con el ropaje de la moralidad universal. La famosa libertad, igualdad y fraternidad de Francia no era solo un ideal bonito, era también una potentísima herramienta de poder. Era el argumento perfecto para justificar la intervención y la subordinación de sus vecinos estratégicos, y la República Helvética es probablemente el caso de estudio más claro de esta doctrina. Y aquí está el meollo del asunto. Detrás de toda la retórica de la República Hermana se escondían intereses muy concretos. Napoleón necesitaba sí o sí controlar los pasos alpinos para sus campañas en Italia. Necesitaba el oro de los tesoros suizos para financiar sus guerras. Necesitaba a los famosos soldados suizos para engordar sus ejércitos. Y sobre todo, necesitaba convertir a Suiza en un estado satélite, un colchón protector para Francia. La ideología era la excusa, la geopolítica la verdadera causa. Pero, claro, si la historia nos enseña algo, es que la realidad siempre se impone a la teoría. Y la realidad suiza, esa mística de los cantones de la que habla Zunzunegui, resultó ser muchísimo más resistente de lo que Napoleón jamás pudo imaginar. 5. ¿Se puede creer? Solamente 5 años. Todo ese gran proyecto racionalista, de laboratorio, diseñado para redibujar un país entero y, casi para forjar un hombre nuevo, duró un suspiro, un lustro, de 1798 a 1803. ¿Y por qué? Pues porque se vino abajo. Se desmoronó por su propio peso, sí, pero sobre todo por la resistencia. Una resistencia silenciosa pero absolutamente implacable de un pueblo que sencillamente se negó en rotundo a ser un experimento de nadie. Y esta frase es que lo resume todo a la perfección. Son palabras del propio Napoleón Bonaparte.
El arquitecto del proyecto tuvo que acabar admitiendo su fracaso. Se dio cuenta de que no se puede gobernar por decreto a un pueblo cuya identidad se basa precisamente en la desconfianza hacia el poder central y en la lealtad a su comunidad local. La mística de los cantones había derrotado a la razón de Estado. Punto. El resultado de todo esto fue el Acta de Mediación de 1803, un documento en el que Napoleón, que era ante todo un pragmático, tuvo que deshacer su propia creación. Se vio forzado literalmente a restaurar la soberanía de los cantones, porque reconoció que la única manera de tener una Suiza estable, aunque fuera bajo su influencia, era respetando su estructura de siempre. Entonces, ¿qué lección sacamos de todo esto? Zunzunegui lo resume magistralmente. Primero, que la cultura, la identidad arraigada, son mucho más resilientes que cualquier constitución impuesta desde fuera. Segundo, que esta experiencia tan traumática fue el catalizador que obligó a Suiza a forjar su famosa neutralidad armada moderna, no como una opción filosófica, sino como un puro mecanismo de supervivencia. Y tercero, que ese invierno del descontento no destruyó a Suiza. Al contrario, la fortaleció, solidificando su identidad frente a la agresión exterior. Al final, la historia de la República Helvética es un espejo universal. Nos enseña cómo las grandes potencias, tanto ayer como hoy, utilizan conceptos muy nobles como progreso o unificación para, en realidad, fragmentar y controlar a los pueblos. Es un recordatorio de esa tensión eterna entre la soberanía que nace de la gente, la soberanía real, y esas ficciones que se imponen desde fuera para servir a intereses ajenos. Una lección vital. Yo soy Hispania Hecho, y esto ha sido la República Helvética.